Dios les bendiga, amados oyentes y televidentes de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. En esta mañana, nuestro hermano John Gámez y quien te habla, Blas Pesotti Arias, te saluda. Yo quiero remitir, amado, con un saludo cordial a toda la audiencia, a el libro de los Hechos. Pues hoy hay bastante material y tenemos que terminar una parte del libro. Quiero leerles, gloria al Señor, el pasaje correspondiente, Hechos capítulo 24, versículos 17 al 21. Dice la Sagrada Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pasados algunos días vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Amado Dios, Señor, te doy gracias por tu fidelidad, providencia, Señor, tu paciencia, longanimidad y benignidad, que nos guían, Señor, muchas veces que te fallamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por esta emisora, por este programa. En tu mano lo deposito, lo mismo que la enseñanza bíblica. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, mi amado, hoy pues sería la 10ª etapa, la 10ª porción de este asunto, defensa de Pablo ante el gobernador de Judea, Félix, que lo hemos venido estudiando ya en este capítulo 24, en sus 27 versículos. Hoy, gloria al nombre del Señor, finalizaré, si Dios lo permite, la defensa de Pablo, no el capítulo, sino la defensa de Pablo, que va del verso 10 al 21. Pablo, recuerde usted, amado, escucha, si no lo sabe, entérese. Pablo en este capítulo se defiende de 3 cargos, de los cuales hemos ya estudiado con detalle 2 cargos, 2 acusaciones, 2 señalamientos. El primero, el de que era un sedicioso o insurrecto, un alborotador. En los versos 10 al 13 estudiamos eso. Y el segundo cargo de que se le acusa a Pablo aquí, de que era un hereje, o lo que es lo mismo, sectario, lo cual está desde los versos 14 al 16, también lo estudiamos. Pero insinué la tercera acusación, el tercer cargo, en el programa anterior. Y ese es el que con ese vamos a terminar hoy, en la defensa de Pablo. El tercero corresponde a la acusación de que Pablo era un profanador, lo mismo que sacrílego, lo cual está en los 5 versos que leí hace unos instantes, del 17 al 21. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Como le digo, ya había comenzado esta defensa de que no era un profanador el apóstol Pablo. Al final del programa anterior, que dice, ese versículo dice así, gloria al nombre del Señor. Uno de los 5 que leí, quiero releerlo, pues, gloria al nombre del Señor.
Gloria al nombre de Jesús para siempre. Bueno, dice así el verso 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas. Otra versión dice donativos, a mi nación y presentar ofrendas. Al final del programa anterior había dicho que ya había aclarado lo que es esos pasados años, los tiempos de ausencia que dice el apóstol que no estuvo presente en Jerusalén. Hoy quiero seguir con algo que ya había también mencionado, gloria al Señor, y es, bendito sea el nombre de Jesús, sobre las limosnas y las ofrendas que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén a presentar. Pues recuerde, si usted escuchó el programa, la 9ª parte, que había dicho que en este libro de los Hechos se menciona aquí en el verso 17 estas limosnas y ofrendas que el apóstol recogió en su tercer viaje misionero de las iglesias griegas, especialmente las iglesias de Macedonia y de Acaya, para los hermanos judíos pobres de Jerusalén. Y ya le decía que extraña sobremanera a muchos intérpretes observar que solamente en este versículo 17 del capítulo 24 es donde Lucas menciona esta ofrenda, más no hay otro lugar en el libro de los Hechos, mientras que ya le mencioné varios pasajes bíblicos en las epístolas paulinas, en donde Pablo con detalle recuerda y explica esta ofrenda, este recaudo, esta colecta que él hizo en aquella ocasión. Y no quiero repetir los pasajes, los leí al final del programa previo, que son Romanos 15 del verso 25 al 28, si quiere anótalo. Primera de Corintios 16, versículo 1 al 4 de ese capítulo y versículo 15 del mismo capítulo 16 de Corintios, y Segunda de Corintios 8 del verso 1 al 4. Me eché un poco de tiempo porque son largos esos pasajes en el programa anterior. Yo se los dejo allí, no los voy a leer. Pero le quedé debiendo, amado, escucha, la razón por la cual esto ocurre. Eso se lo han preguntado ya los estudiosos bíblicos. ¿Por qué nada más en este versículo Lucas menciona este recaudo monetario con un fin noble, santo? ¿Y por qué lo menciona Pablo tantas veces en sus epístolas? ¿A qué se debió esa precisión, ese ahorro de palabras de Lucas? Bueno, no se dice en la Biblia, se supone, lo suponen los intérpretes por deducciones, que las razones pudieron ser una de dos. O opinan los tratadistas, la colecta, el objetivo de entregar esa colecta en Jerusalén no terminó bien por algún motivo no conocido, o fue malinterpretado, oiga eso, durante el juicio contra Pablo, esta colecta, en el sentido de que era un fraude o de pronto era una apropiación indebida, que no se le dio un uso adecuado. Opinan los tratadistas, los analistas, que posiblemente muchos de los que estaban allí, los judíos en Cesarea, en el juicio de Pablo, pensaron que lo más apropiado era que se hubiera usado no para los pobres de Jerusalén, sino para el fondo del impuesto del templo. Amén. Esas son suposiciones, conjeturas de los intérpretes. No es algo que esté revelado. Pero pasando ya
a una pregunta práctica. Tal vez usted se ha preguntado, amado, ¿cuáles fueron los motivos en general para que el apóstol levantara ese donativo en las iglesias de Macedonia y Acaya para los pobres de Jerusalén? Bueno, según la Biblia hay dos razones fundamentales, y aquí no me voy a basar en esta exposición en suposiciones de los intérpretes, sino en lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. Existen dos razones bíblicas para explicar los motivos por los cuales Pablo hizo esto. Así que él no actuó personalmente, humanamente. Dios lo guió. Que no se le dio, como le he dicho ya, una interpretación correcta o posiblemente un fin adecuado a la entrega de este recaudo. Eso ya es una cuestión ajena al siervo de Dios. Pero de que él lo recogió esa ofrenda guiado por Dios, vamos a ver la palabra, cómo lo confirma. Dice la palabra que él, ya como yo lo he mencionado, y lo dice la misma Biblia, el propósito, el objetivo era ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, a los cristianos de Jerusalén que estaban en pobreza. La Biblia nos confirma en el Romanos capítulo 15, verso 26, gloria al Señor, 15, 26, gloria al Señor para siempre, aleluya, aquí está, 15, 26, dice así la palabra de Dios: para los pobres, hablando Pablo a la iglesia en Roma de la ofrenda, de dicha ofrenda, dice que ella era porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La Biblia lo aclara, hermano, bien detallado. Era un propósito correcto, bíblico, santo, de Dios. Ahora, ese era el único motivo por el cual Pablo levantó la ofrenda, hermano, para estos hermanos de Jerusalén. Bueno, hay otra razón de peso que está en Gálatas capítulo 2, verso 10. Gálatas 2, 10. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 2, verso 10. Estoy buscando aquí la cita. Bendito sea. Aquí está. Resulta que en el concilio de Jerusalén, cuando se reunieron todos los ancianos y apóstoles, tanto de la gentilidad como de Palestina, de los judíos, allí Pablo se encontró con otros apóstoles de Jerusalén. Y dice Gálatas capítulo 2, versos 6 al 9, que no lo voy a leer. Dicen esos versículos, yo le voy a resumir lo que dicen. Jacobo, Cefas, o sea, Pedro, el apóstol Pedro, y Juan, le dieron la diestra, la mano derecha, en señal, le chocaron la mano, en señal de compañerismo al apóstol Pablo y a Bernabé en dicho concilio, en esa reunión. Y después de confirmarlos a ellos como, ¿cómo decirle? Confirmarles el llamado de Dios a los gentiles, tanto de Pablo como de Bernabé. ¿Qué hicieron Pedro, Jacobo y Juan? Dice el verso 10 que le dijeron a Pablo y a Bernabé que se acordaran de los pobres. Exactamente le voy a leer el versículo. Dice solamente Gálatas 2:10. Nos pidieron, es decir, hicieron un pedido apostólico, una orden, que nos acordásemos de los pobres, lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer. Entonces, ¿por qué Pablo levantó esta ofrenda? Porque tenía un fin noble, ayudar a unos pobres hermanos en Jerusalén. Pero además porque los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Juan y Santiago, le habían dado esa orden y eran otros apóstoles.
O sea, fue una orden apostólica. Por eso queda claro, amado, que no hubo, ¿cómo decirle?, un egoísmo, un sentimiento egoísta de Pablo. Era una razón divina de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, es bueno que usted sepa que precisamente, como hemos revisado ya por la palabra, como este recaudo, esta colecta que Pablo reunió, tenían estos propósitos de ayudar a hermanos pobres, opinan, lógicamente, los estudiosos bíblicos, que se le podía llamar, con justa razón, como lo llama la Biblia, algunas versiones, limosnas. Eran limosnas, porque era un recaudo para ayudar a pobres. Y como dice otra versión bíblica, eran donativos. Se puede llamar claramente de esa forma. Ahora bien, hermano, atienda esto. En este sentido, los términos limosnas y ofrendas son sinónimos, como usted se da cuenta, al saber cómo se originó esta colecta. Los términos, repito, donativos o limosnas y el término ofrendas, ambos términos son sinónimos. El fin era el mismo. Ahora, Pablo deja claro, para los que le gusta revisar la palabra, esto de que eran sinónimos, estos términos, limosna y ofrenda. Anótelo, no lo voy a leer. En 2 de Corintios 8, versículo 10, hasta el capítulo 9 de ese mismo libro, versículo 15. Y especialmente deja claro que son sinónimos limosna, las palabras limosna y ofrenda, en la 2 de Corintios 8, 19. Quiero leerlo con usted. 2 de Corintios 8, 19. Escúcheme bien lo que dice la palabra. Aleluya. 2 de Corintios, aleluya, 8, 19. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra así. En 2 de Corintios 8, 19, ¿ya lo ubicó? Bueno, en ese capítulo 8 de 2 de Corintios, en el versículo 18, Pablo está hablándole a los corintios de un hermano. Y allí menciona al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Cierto? Busque usted el versículo 18, amado. Entonces, en este verso 19, 2 de Corintios 8, 19, Pablo sigue diciendo que ese mismo hermano, muy alabado por las iglesias, también había sido designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, o sea, de nuestras misiones, para llevar este donativo, esta limosna, de la que estamos hablando, que es administrado por nosotros, este donativo, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Por qué le cito este versículo? Porque en este versículo Pablo, el apóstol, deja claro que los términos limosna y ofrenda son sinónimos. Pues habla del donativo, para llevar este donativo, esta limosna, y dice después que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Es decir, relaciona la limosna con que ella, la limosna, da gloria al Señor. Y como usted debe saber, lo que verdaderamente se da para gloria de Dios es la ofrenda. La ofrenda. Porque la limosna, el donativo, es prácticamente algo que se da para la necesidad humana, para el pobre. Pero la ofrenda, el propósito bíblico es glorificar a Dios. Entonces, en ese sentido, son sinónimos estos términos. Gloria al Señor. Ahora bien,
al igual que nosotros, escuche bien, vamos a aprender mucho esta mañana, al igual que los creyentes hoy, usted y yo, Pablo en sus epístolas le daba mucha importancia a la ofrenda, porque la ofrenda glorificaba a Dios. El propósito de ella era glorificar a Dios. Hoy en día uno habla de ofrendas cuando se le da de pronto a un hermano, una iglesia le da a un siervo de Dios una ofrenda, pero en realidad lo que indica el término ofrenda en ese momento, en este ejemplo que le estoy dando, es que no se le da a ese siervo de Dios esa ofrenda para cubrir una necesidad de él, que es el propósito de la limosna, del donativo, sino para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Ahora bien, al igual que usted, le quiero terminar la idea, Pablo también le daba mucha importancia a la ofrenda. ¿Cómo confirmamos nosotros que Pablo le daba relevante importancia a la ofrenda? Porque la ofrenda glorifica a Dios. La limosna satisface las necesidades humanas. Romanos 15:27. Vamos a ir a ese versículo. Y en ese versículo encontramos las dos razones o las dos confirmaciones bíblicas de que Pablo realmente le daba mucha importancia a la ofrenda. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, Romanos 15, hermanos, 27, versículo 27, y les dice, pues les pareció bueno, está hablando de las razones por las cuales él recogió la ofrenda en Macedonia y Acaya, en Grecia, para los hermanos pobres de Jerusalén. Y les dice, pues les pareció bueno, ¿a quiénes? A los hermanos de Macedonia y de Acaya, y son deudores a ellos. O sea, tenían una deuda con los hermanos pobres de Jerusalén, los que dieron la ofrenda. Porque si los gentiles, que eran los hermanos que dieron la ofrenda, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, de los bienes espirituales de los destinatarios de la ofrenda. ¿Por qué? Porque de Jerusalén salió la palabra de Dios. Entonces deben también ellos ministrarle los materiales. Esa era la razón que Pablo da allí a la iglesia en Roma de esa ofrenda. Era un acto de generosidad y de agradecimiento y de honra a Dios, recíproco, mutuo, con los hermanos que le habían llevado la palabra a ellos, allá a los gentiles. Recuerde que Pablo era un judío. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí se ve claramente que Pablo, según dice el versículo que le acabo de leer, consideraba como un reconocimiento apropiado de parte de los cristianos gentiles de la deuda espiritual que tenían con los cristianos judíos de Jerusalén. Como ya le dije, porque desde ellos había salido, desde los judíos, el evangelio para alcanzarlos a ellos. Ese era un propósito que se ve claramente, una confirmación de que Pablo realmente le daba mucha relevancia a la ofrenda. Y segunda cosa que se desprende del mismo versículo que le leí, que aquí se ve claramente en el verso que le acabo de leer, que Pablo también esperaba que la ofrenda esa de los gentiles para los judíos pobres de Jerusalén provocara en la iglesia de Jerusalén, en los hermanos pobres que iban a recibirla, que por cierto muchos de los miembros de la iglesia de Jerusalén miraban un poquito con desconfianza a las misiones de los gentiles. Las veían, las masticaban, pero no las tragaban. Ya hablaré de eso. Entonces, debido a esto, Pablo consideraba que debía provocar esa ofrenda un sentido de gratitud, debería provocar un sentido de gratitud, de agradecimiento,
de parte de los cristianos gentiles, judíos, perdón, que recibían la ofrenda hacia los que la daban. Y ayudaría eso a unir más a los judíos con los gentiles, a tener comunión, que era una dificultad que había en la iglesia primitiva o apostólica. En conclusión, amado, muchos intérpretes han supuesto que al estar Lucas enterado de esta colecta, como lo vemos en el versículo 17, ¿por qué? Porque ya lo estudiamos, ya lo leí, y se ve claramente que Lucas la detalla allí, las palabras de Pablo. Entonces, al estar Lucas enterado de esto, y sin embargo no mencionarla sino solamente en este verso, en ninguna otra parte del libro de Hechos, esto pues los ha hecho pensar a estos intérpretes que esta ofrenda, esta colecta, pudo terminar mal, no se consiguió el propósito al entregarla, o pudo ser mal interpretada, como ya lo he dicho antes, por los hermanos de cristianos, ¿verdad? En Jerusalén. Y a lo mejor pensaron que debía haberse destinado para otra cosa, no para satisfacer la pobreza de los hermanos de Jerusalén. Tal vez darlo para, ¿cómo decirle? Para el fondo del presupuesto del templo de Jerusalén. Entonces, finalmente, pues hay algo aquí interesante, que algunos intérpretes consideran que los términos limosna y ofrendas, como ya lo he mencionado con detalle, no son sinónimos. O sea, hay unos que lo consideran sinónimos, como lo he explicado por la palabra, y es lo más creído, lo más lo que más se lee entre los intérpretes bíblicos. Pero hay algunos intérpretes bíblicos que consideran que no son sinónimos en la Biblia. ¿Y se basan en qué se basan para decir esto? Dicen que ellos creen, lo que así piensan, que Pablo entregó donativos, primero que todo, cuando llegó a Jerusalén, donativos o limosnas a los hermanos de Jerusalén, y después presentó ofrendas en el templo a Dios en respuesta o algún voto que él había hecho. Por ejemplo, si quiere anote Hechos 18, cuando Pablo hizo un voto de Nazareo a Dios, o en respuesta, una respuesta de gratitud a Dios, pues debido a ¿cómo decirle? La sugerencia que le habían hecho Jacobo y los hermanos de Jerusalén para deshacer aquel falso rumor, aquella calumnia que se levantó en Jerusalén contra Pablo cuando él llegó al final de su tercer viaje misionero. Eso está en Hechos 21-26, si quiere anótalo. De todas maneras, en eso se basan estos intérpretes para considerar estos dos términos como si no fueran sinónimos. Pero en un cierto sentido, yo creo que usted ha logrado captar, tiene una razón considerarlos sinónimos. Y en cierto sentido existe una diferencia. De todas maneras, no hay problema para nosotros, porque usted sabe que los términos sinónimos no son vocablos o términos equivalentes, exactamente iguales. Los sinónimos, por definición, son palabras parecidas, semejantes, similares, no iguales. Así que no hay problema. Sigue, vamos con la palabra, el verso 18. Después que Pablo ya menciona aquí a Félix, para defenderse de la acusación, la tercera, de que él era un profanador, un sacrílego, menciona de que él pues había llegado a Jerusalén a presentar ofrendas y limosnas, de que él no llegó a contaminar el templo, él fue a bendecir el templo y se purificó a sí mismo. O sea que
estaba muy lejos las acusaciones estas de que él intentó profanar el templo. Él pasa en el verso 18 y dice, estaba en ello, lea conmigo en el verso 18, estaba en ello, presentando ofrendas en el templo, como lo acaba de decir, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Aquí, en este punto, es necesario que usted recuerde, amado, que en los versículos 11 y 12, Pablo, cuando se estaba defendiendo de otra cosa, no de que era profanador del templo, en el verso 11 y 12, le repito, Pablo había dicho, o escuche, Pablo había dicho lo siguiente, gloria al Señor. 11 y 12. Como tú puedes cerciorarte, le decía al juez, a Félix, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Aquí, como usted se da cuenta, Pablo con esas palabras negó ante Félix las acusaciones de que fuera un alborotador. Él se está defendiendo ahí de que no era un sedicioso. Pero indirectamente, aunque dio razones para confirmar eso, que él no llegó a alborotar a Jerusalén, indirectamente insinuó también que su intención al llegar a Jerusalén estaba muy lejos de intentar profanar el templo, como lo estoy mencionando ahora en este verso 18. Ahora, gloria al Señor, Pablo, desde los versos 17 al 21, él explica el porqué de su visita a Jerusalén, en todo el pasaje, por las razones por las cuales él llegó a Jerusalén, y confirma, como estamos estudiando y estudiaremos, que fueron muy distintas de las que le acusaban sus enemigos, completamente diferente a las razones que se le atribuían equivocadamente. Por ejemplo, en el verso 18, mire, confirma que como cristiano, él no había abandonado las costumbres de sus padres. Vamos a leer otra vez el versículo 18. Estaba en ello, o sea, presentando ofrendas en el templo, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. O sea que él, lejos de intentar profanar el templo, pues se había purificado según la ley religiosa judía, demostrando, ¿verdad?, que practicaba el culto de sus padres. Bueno, además, recuerde que él dice que lo hizo cuando fue a adorar a Jerusalén. En este punto del pasaje, para los que les gusta minuciosamente estudiar la palabra, suponen algunos analistas que, aunque Lucas no lo especifica aquí, en el verso 18, o sea, ¿qué cosa? Lo que le pasó cuando estaba allí, como dice en el verso 18, purificado en el templo y presentando ofrendas, que fue la golpiza que le dieron allí, que casi lo matan. Aunque Lucas no menciona eso en este versículo 18, la golpiza que le propinó, que le produjo a Pablo el haber estado allí purificado en el templo. Aquí, dicen algunos analistas, Lucas insinúa esa golpiza, la insinúa, la sugiere, aunque no la mencione, que fue atacado, cuando fue atacado allí en los atrios exteriores del templo de Jerusalén. Sí, estaba en ello, dice, cuando unos judíos de Asia me hallaron en el templo, no con multitud ni con alboroto. La insinúa. Ahora, en el verso 19, vamos a seguir, él sigue diciendo, ellos debieran comparecer ante ti,
vea que la Biblia dice así: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos de Asia, que menciona en el verso anterior, que lo hallaron en el templo y que él sugiere, insinúa, aunque no lo mencione, que lo apedrearon, lo lincharon. Ahora dice en el verso 19, ellos debieran comparecer ante ti, Félix, y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Qué está dando a entender aquí Pablo? Que ellos no estaban presentes en el juicio. El apóstol aquí entonces alega en su defensa que los judíos, bendito sea el Señor, que fueron precisamente los acusadores originales, como ya le estoy diciendo, del apóstol, que eran los testigos oculares de todos de estos actos, no los judíos que estaban ahí presentes del Sanedrín, y que fueron los agresores del apóstol. En realidad no estaban presentes, como le he dicho, no estaban presentes. Esto, como dicen los intérpretes, era una razón fuerte, un motivo fuerte, un argumento fuerte, de peso en la defensa de Pablo, que debiera haber producido su absolución, lo cual no ocurrió, como veremos. Entonces este era un argumento fuerte. Ahora la pregunta, usted se puede preguntar, hermano, dígame, ¿por qué no se presentaron ante Félix estos judíos asiáticos que fueron los que lincharon a Pablo y le levantaron las calumnias, las acusaciones? Bueno, algunos creen, no lo dice el pasaje, el texto bíblico no lo dice, pero algunos creen que el Sanedrín pudo haber, ¿cómo decirle?, pensado que era mejor que no fuera a Cesarea los mismos testigos que debían estar allí, porque si iban, de pronto se le achacaban los planes perversos de estos sacerdotes saduceos y del sumo sacerdote judío para tratar de acelerar la condenación de Pablo injustamente. Imagínense. O sea que posiblemente, dicen los intérpretes, que ellos hablaron con los judíos de Asia: no, ustedes no vayan, como eran autoridades, resolvieron no ir. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué razón, amados? ¿Por qué razón les perjudicaría la presencia de los mismos testigos presenciales y los agresores de Pablo? La presencia de ellos hubiera perjudicado a los líderes del Sanedrín que estaban allí acusando a Pablo y que habían contratado a Tértulo como fiscal acusador. Bueno, lógicamente consideran los analistas que ellos seguramente pensaron que una investigación delante del gobernador de Judea habría probado la falsedad de las acusaciones, que las acusaciones eran falsas de entrada, de lo que los judíos de Asia inicialmente acusaron a Pablo. Ahora no van los judíos de Asia a Cesarea, pero las acusaciones que plantea Tértulo también son falsas, con variaciones, con ligeras variaciones a las acusaciones originales en Jerusalén de los judíos de Asia. Entonces esa es la explicación. Podía empantanársele, embolatársele, permítame el término, las falsas acusaciones que ellos estaban levantando, si hubieran ido los acusadores originales. Por eso resolvieron que no fueran, posiblemente. Y además, un juez romano, dicen los intérpretes, no tendría la paciencia suficiente para soportar que unos acusadores, unas personas que levantaban cargos en una audiencia, en un proceso legal contra una persona como Pablo, terminaran confirmándose que las acusaciones eran infundadas, porque eso lo sabían los judíos del Sanedrín.
Entonces, ¿qué iba a pasar? Si iban los acusadores originales, se hacía una investigación y se probaba que eran falsas, entonces el gobernador los iba a destituir como sacerdotes, o los iba a castigar. Terrible, hermano. Esta era la inmoralidad en que se encontraba tanto el Imperio Romano como el sacerdocio en Jerusalén. Verso 20. Vamos a aprovechar los minutos finales. Nos queda un tercio del programa, prácticamente una cuarta parte del programa. El verso 20, una vez que Pablo acaba de afirmar que no se hallaban presentes los que debían estar presentes. Tremendo, hermano. Él pasa a dirigirse a los judíos que lo acusaban, que estaban allí, a los saduceos. Aquí cabe exactamente, precisamente, una máxima de un poeta colombiano llamado Epifanio Mejía. Él decía en alguna prosa: ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso era exactamente lo que ocurría allí en el tribunal de Félix ahora. Ni están todos los que son, porque no estaban los judíos de Asia que debían estar, que eran los que lincharon a Pablo y conocían de vista, de primera mano, los acontecimientos. Ni están todos los que son, porque los que estaban ahí, Ananías y los demás judíos saduceos, sacerdotes, no estaban con los propósitos correctos, era para calumniarlo y que le diera muerte, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo? En vista de que no estaban los judíos de Asia, verso 20, o digan, ya que no están los judíos de Asia, esa es la o digan estos mismos, se está refiriendo a los que estaban allí, a Ananías y a los sacerdotes saduceos, o digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Ellos eran miembros del concilio, los que estaban acusándolo allí, el sumo sacerdote y los saduceos. Pablo está diciéndole a Félix, o digan estos mismos ante quienes comparecí en Jerusalén como líderes judíos. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque ante ellos fue que compareció Pablo en Jerusalén. Si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí. Entonces ahora él desafía, mire la osadía del acusado. Reta ahora a Ananías y a sus acompañantes a que hablaran qué había pasado. Fíjate que les dice a ellos, se dirige a ellos que hablen, que digan alguna cosa mal hecha que él pudo hacer cuando él compareció ante ellos en Jerusalén, a pesar de que estos judíos líderes a los que él se dirige ahora no presenciaron el ataque contra Pablo en el recinto del templo en Jerusalén, ¿verdad? Aunque ellos no habían presenciado el ataque, ¿por qué Pablo les dice entonces así? Porque ellos estuvieron presentes al día siguiente, como Pablo lo dice aquí, cuando el apóstol se presentó a defenderse ante ellos. Y además, escuchen lo que les voy a decir, y además como supuestamente el orador Tértulo no había estado presente en Jerusalén en esos momentos en que Pablo fue atacado, y cuando Pablo compareció ante el concilio, a pesar de eso, ahora delante del gobernador Félix, los miembros del concilio, precisamente por esa razón, pueden declarar
con mayor precisión que Tértulo, que no estuvo presente. ¿Qué hizo Pablo de malo en Jerusalén? Fíjese usted, todo tiene una relación precisa. Entonces, ¿qué ocurre? Después que Pablo dice lo que menciona en el verso 20, usted puede leer en el texto que hay un silencio de los acusadores. Ellos no dicen nada. Como usted lo puede ver, no solamente en los versículos 11, 12, 17 y 18, anote. No mencionan nada, no responden nada. Ellos se quedan callados. Ahora, ¿por qué razón no dicen nada? ¿De qué cosa mala acusaban a Pablo? Porque no había nada malo que hubiera hecho Pablo. Carecían completamente de las pruebas, aún de las que le acusaban a Pablo. No había pruebas, evidencias. Entonces, en el verso 21, vuelve a hablar Pablo, en vista de que ellos no dicen nada, se quedan mudos, porque no tienen de qué acusarlo. Entonces, el verso 21, Lucas hace ver que ante el silencio de los acusadores, Pablo sigue hablando y dice, a no ser, verso 21, que estando entre ellos prorrumpí, estallé, exploté en alta voz, o sea, gritó, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Qué ocurre en este momento? Mire, Pablo mismo aquí explica la ausencia de una acusación precisa, exacta contra él. Y dice, ¿cómo decirle? Recuerda que no existe una acusación contra él, porque recuerda el grito en el concilio, en aquella ocasión. Y acerca de la resurrección de los muertos, hoy soy juzgado por vosotros. ¿Qué produjo ese grito que Pablo menciona aquí? Que él pegó en aquella ocasión ante el concilio en Jerusalén. Bueno, produjo una división de la asamblea y un alboroto entre saduceos y fariseos. Eso lo dice la misma escritura. Gloria al Señor. En Hechos 23. Hechos 23. Gloria al Señor. Aquí está. Voy a leerle. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Estoy leyendo textualmente en el sitio exacto al que Pablo se refiere aquí ante Félix. Ahora ante el concilio. Y sigue diciendo el verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión, ahí está, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Ahora, Pablo menciona lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa? La asamblea no chista nada. En aquella ocasión en Jerusalén se dividió la asamblea. Se pelearon entre sí saduceos y fariseos. Ahora se quedan calladitos. ¿Por qué razón? Porque ahora tienen al jefe allí, ante ellos, a Félix, que era el gobernador de Judea, y no se atreven a levantarse contra Pablo, o a pelearse entre ellos mismos. Entre otras cosas, recuerde que ya yo le mencioné que posiblemente había no solamente saduceos en el tribunal de Félix, sino algunos fariseos, que no los menciona Lucas, y que estos sí creían en la resurrección de los muertos. Ahora, ellos no se pelean, porque si se hubieran peleado, el gobernador los hubiera sentenciado, mi hermano. Entonces ellos no se atreven, no les convenía, esa es la razón, no les convenía a los acusadores
no solamente pelearse y dividir la asamblea, al ocurrir lo mismo que ocurrió en Jerusalén y había producido la división y el alboroto, sino que también que ni siquiera mencionan ahora al procurador, al juez Félix, los tumultuosos juicios, ¿verdad? O sea, no se levanta el sacerdote, el sumo sacerdote Ananías, para cachetear a Pablo, que lo había hecho en Jerusalén. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Además, no se nos olvide que muchos rabinos judíos, fariseos, creían en la doctrina de la resurrección. Entonces, ahora, en el tribunal de Félix, si Pablo menciona la resurrección de los muertos, que era el único motivo por el cual realmente ellos le juzgaban al apóstol, ellos tenían que quedarse en silencio totalmente. Hay una conclusión en este análisis, y aquí me quiero quedar el resto del programa, de esta defensa paulina ante el tribunal en Cesarea. Y es una pregunta que usted puede hacerse, que yo mencioné en algún momento y que no la respondí. La de que el juicio contra Pablo aquí en Cesarea fue un juicio completamente injusto. ¿Cómo confirmamos por las Escrituras que la acción judicial, el proceso legal contra el apóstol Pablo fue realmente un engaño y una injusticia contra el apóstol? Por la palabra, hermanos, porque nosotros estamos para estudiar las cosas no con suposiciones o presunciones, sino con la revelación bíblica. Hay 3 motivos claros, bíblicos, que nos confirman que el juicio contra Pablo en Cesarea fue un juicio injusto. Vamos a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Primero quiero llevarlo a la misma palabras de Félix, del tribuno Antonio Félix, cuando él, en el verso siguiente, que no vamos a estudiar ahora, él suspende el juicio. Entonces, da la razón por la cual va a suspender el juicio. Lo va a prorrogar, a postergar. Dice la segunda parte del verso 22. Cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. En esa razón, para suspender el juicio que da Félix y que estudiaremos desde el próximo programa, ahí se ve la primera de las 3 razones contundentes que demuestran demoledoramente que este juicio fue un juicio injusto. No estaba presente el tribuno Licias, que era el que había remitido al apóstol Pablo desde Jerusalén para que los juzgara Félix en Cesarea. Segundo motivo, vamos a la palabra, Deuteronomio 16, 18. Vea en la ley ceremonial judía un requisito sine qua non para hacer un juicio justo. Jueces y oficiales, escribió Moisés en el Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, le dice al pueblo judío, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales, es decir, esos jueces y oficiales, juzgarán al pueblo con justo juicio, con justo juicio.
Félix era un juez ahora de estos judíos, no era judío, era romano, pero porque Roma se había apoderado del gobierno no solamente de Israel, sino de todo el imperio romano. Muchas comarcas, muchas provincias estaban sometidas por el imperio. Entonces por eso el juez no era judío, pero realmente estaba actuando como si fuera un juez judío, nombrado por los judíos, pero obligadamente sometido al imperio romano. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Félix? ¿O quién era Félix? Bueno, ¿qué juez puede juzgar con justo juicio, hermano? Le hago una pregunta. ¿Qué juez puede juzgar con justo juicio? Una persona que tenga una vida que sea justa, que tenga un carácter justo. ¿Quién era Félix? Hasta la saciedad hemos mencionado en este estudio todos los defectos y vicios que tenía este hombre. Era un juez completamente injusto. Tercer motivo por el cual confirmamos, tercera confirmación, por el cual demostramos o demuestro que era un juicio injusto el que se le hizo a Pablo. Vamos a Deuteronomio 17:6 y con esto vamos a terminar. Otro requisito para que el juicio fuera justo. Dice Moisés, Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Según la ley judía ceremonial, debían existir por lo menos 2 testigos. 2 o 3. El único testigo que debía estar allí ante la ausencia de los judíos de Asia, que lo habían apedreado a Pablo, era el tribuno Lisias, que fue quien remitió a Pablo. No estaba. O sea que Pablo aquí no tenía ningún testigo, porque los testigos que estaban levantándose contra él eran comprados, eran falsos. Tértulo y sus secuaces, porque los secuaces eran los judíos líderes del Sanedrín, que no eran en realidad testigos, estaban allí solamente con pretextos contra Pablo para lograr su perverso plan, pero no lo conseguirían, porque como estudiaremos en el próximo estudio, en la próxima vez que nos permita el Señor estar aquí, el juez